la diálisis peritoneal tiene un poco menos de eficacia cuando se realiza de forma urgente. Entonces, en los centros hospitalarios donde tengamos hemodiálisis, pues es mejor ponerles hemodiálisis, quitarles, por ejemplo, el bloqueo por una hipercalemia o un estado de somnolencia por la uremia y posteriormente migrarlos a la diálisis peritoneal, porque es un poco más lenta su función. Entonces, la diálisis peritoneal pues va a implicar una depuración de solutos y ultrafiltración de agua a través de una cavidad peritoneal en la cual vamos a infundir solución de diálisis separados por la membrana peritoneal, que va a hacer que a través de sus capilares peritoneales vamos a hacer estos procesos de difusión y ultrafiltración y depuración de solutos. Entonces, pues implica la colocación de un catéter y el uso de nuestra membrana peritoneal. Para esto, nosotros vamos a utilizar pues el peritoneo como una membrana peritoneal y vamos a tener pues la difusión de diversos solutos. Vamos a tener algunos principios que rigen el proceso de diálisis peritoneal, como es la difusión. Es una difusión simple en la cual va a haber un movimiento de moléculas a través de la membrana peritoneal por un gradiente de donde hay más hacia donde hay menos. Entonces, el líquido de diálisis normalmente tiene agua, glucosa, no tiene urea ni potasio. Entonces, donde están los capilares peritoneales, pues rápidamente van a difundir a esta solución de diálisis. Este movimiento de solutos va a tener una estabilidad donde ya va a haber menos difusión y por lo tanto se va a alcanzar un equilibrio en ambos lados de la membrana. Esto más o menos ocurre a las 2 horas de que nosotros infundimos una solución de diálisis en esta cavidad. El otro movimiento o principio físico-químico va a ser la convección. En la convección nos dice que va a haber un transporte de agua, pero al ejercer una presión en uno de los compartimentos. Entonces va a ser un movimiento de agua o arrastre de agua y solutos por diferencia de presión. En este caso va a ser por una presión coloidosmótica. Nosotros en el líquido de diálisis vamos a poner un soluto que también se va a reabsorber, pero va a funcionar como método de extraer agua de los capilares peritoneales. Ese soluto va a ser la glucosa. Entonces, la glucosa va a ser nuestro osmol efectivo. Al estar en el agua o en el líquido de diálisis, va a jalar el agua, pero también va a jalar algunos solutos urémicos. Ese proceso se va a llamar convección. En el caso de la hemodiálisis, en el cual utilizamos un filtro para hacer la depuración de solutos, vamos a ejercer una presión a través de la membrana o a través del filtro que le vamos a llamar presión transmembrana. Y esa presión transmembrana va a ejercer tanto la presión hidrostática donde están corriendo los solutos y la sangre, que se va a salir hacia el líquido de diálisis que se va hacia el desecho. Entonces, de la diálisis peritoneal, pues va a ser a través de una presión osmótica y en la hemodiálisis va a ser a través de una presión hidrostática en una presión transmembrana que se realiza en el filtro de diálisis o de hemodiálisis. Entonces nosotros dijimos, tenemos nuestras dos cavidades, cavidades separadas por la membrana peritoneal, en donde están nuestros capilares peritoneales que están abundantes de solutos urémicos y donde estamos infundiendo la solución de diálisis que solamente tiene sodio, cloro, calcio, magnesio y glucosa. Entonces va a haber una difusión, dijimos, donde hay más a donde hay menos y a través de esta presión misma oncótica, nosotros a través de la glucosa vamos a poder hacer una presión osmótica aquí diferente y vamos a realizar la convección, que es un fenómeno osmótico, y con lo cual vamos a hacer las funciones pues que hace la diálisis de depuración de solutos y extracción de líquido o ultrafiltración. También hay que tener en cuenta que esta membrana peritoneal también va a haber una absorción de algunos solutos, principalmente de la glucosa, que es la que no está de forma similar a nuestro plasma.
la concentración de sodio, cloro y calcio es similar al plasma, entonces no hay movimiento a través del líquido de diálisis, pero la glucosa sí se logra absorber. Entonces, si nosotros ponemos en una bolsa de diálisis de 2 litros 30 gramos de glucosa, que es la que viene en una concentración más baja en nuestros pacientes, pues a lo mejor de esos 30 gramos, unos 10 gramos se logra absorber a través de estos pacientes. Entonces, si el paciente es diabético, hay que tomar en cuenta que esa solución de glucosa le puede generar un poco de alteración metabólica, y también en los que son propensos a dislipidemia también genera dislipidemias como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Para que nuestro diálisis funcione, pues tenemos que tener en cuenta que esta difusión de solutos va a depender de cómo tengamos nuestra membrana peritoneal. Nuestra membrana peritoneal va a ser diferente en nosotros de acuerdo a qué tanta área efectiva tengamos disponible para la diálisis. Esta área efectiva a lo mejor varía en algunos pacientes por aquellos procesos quirúrgicos a los cuales son sometidos previos a la diálisis. De la permeabilidad intrínseca, cada uno de nosotros va a tener diferente forma de funcionar la diálisis o el peritoneo. En algunos la depuración es más rápido, en otros la depuración es más lenta, en algunos nos cuesta sacarles líquido, en otras no tienen ningún problema con el líquido. Del flujo de dializado, para que nosotros podamos generar una cierta presión hidrostática con el volumen, necesitamos que sea un volumen acorde a nuestra superficie corporal. Entonces, por ejemplo, en un adulto que mida unos 60 y pese 60 kilos, fácilmente le quepan 2 litros de diálisis, que es la que viene estandarizada en nuestra bolsa gemela. Pero en cambio en los niños tenemos que introducirle de acuerdo a su superficie corporal. Entonces son volúmenes más bajos. Si nosotros le ponemos a un adulto de 70 kilos 1000 de dializado, eso va a ser insuficiente. Entonces, entre más agua, digamos, tengamos disponible, hay mejor depuración de solutos. Entre menos agua tenemos disponible, hay una peor depuración de solutos, pero también no hay que rebasar la presión intraabdominal, porque una vez que se rebasa esta presión, pues los capilares también no pueden realizar la difusión simple. De los gradientes de concentración, esto va más que nada relacionado a qué tanta vamos a tener de acuerdo a cuánta contenido de azúcar y de acuerdo a la permeabilidad de nuestra membrana, pero también de acuerdo a qué tan urémico está el paciente. Los pacientes se van a dializar más rápido si están con una urea considerable, no sé, de 150, pero si el paciente tiene 40 de urea, que casi es similar a cualquiera de nosotros, pues con eso no vamos a generar ningún efecto benéfico en el paciente. Por eso es que la diálisis también debe de ser realizada con beneficio hacia el paciente. Y el tiempo disponible para el transporte, que dijimos que los capilares se van a saturar para realizar este proceso a las 2 horas. Por lo tanto, si dejamos un recambio de media hora, pues va a ser muy poco eficaz. Ahora, si dejamos recambio de 8 horas, también va a ser muy poco eficaz, pero esto va a variar de acuerdo a nuestro tipo de membrana peritoneal. Nosotros vamos a tener el peritoneo parietal y el visceral. El peritoneo parietal solamente representa el 10% del total, el visceral va a ser 90%. Solamente va a ser útil para la diálisis peritoneal el peritoneo parietal, o sea, es un porcentaje muy bajo. El peritoneo nos va a ser útil ya que su flujo sanguíneo va a ir de 50 hasta 120 mililitros por minuto de irrigación sanguínea, y su superficie va a ser similar a nuestra superficie corporal, que va de 1.7 a 2 metros cuadrados. Nuestra membrana peritoneal va a tener una monocapa que va a estar en contacto con el líquido de diálisis, que van a ser nuestras células mesoteliales. Estas van a estar en monocapa y van a estar descansando sobre un tejido intersticial que va a ser parecido como a un gel, o sea, va a tener una fase en forma de gel. En este intersticio van a haber muchas redes de colágeno, proteínas, de ácido hialurónico y de proteoglucanos,
Y además aquí van a estar nuestros vasos capilares, los cuales algunos van a ser superficiales y otros van a ser más profundos. Entonces cada uno de nosotros va a tener o muy superficiales los vasos o muy profundos. Entonces eso se piensa que va a influir en que en cada uno de nosotros vamos a tener diferente función peritoneal. En área como gelatinosa, también van a haber otras células como son fibroblastos, macrófagos, linfocitos, y los cuales cuando hay desgaste de este peritoneo con el tiempo que nosotros tengamos a los pacientes en diálisis o con los procesos infecciosos, pues este peritoneo va a empezar a fibrosarse. Así que el peritoneo pues también va a tener una vida media útil para nuestro proceso de la diálisis. Ahora, ¿cómo se van a mover estos solutos a través de nuestra membrana peritoneal? Van a haber dos teorías. Una es la teoría de los 3 poros, que nos dice que vamos a tener a través de nuestra membrana peritoneal unos poros ultra pequeños que van a ser determinados por las aquaporinas, en los cuales pues se va a ver gran movimiento de agua. Y esta agua, acuérdense que es por el efecto osmótico que está al otro lado en la cavidad peritoneal. Vamos a tener unos poros pequeños en donde van a moverse todas las moléculas pequeñas como la urea, la creatinina, el agua, los iones, sodio, potasio. Y vamos a tener unos poros grandes que es por donde van a poder escaparse nuestras proteínas y es la que vamos a estar eliminando varios elementos como complejo B y la beta 2 microglobulina. Entonces, de acuerdo a qué tantos poros tengamos, pues va a ser cómo va a funcionar nuestra membrana peritoneal y también por la teoría del modelo distributivo. Dijimos que nuestro peritoneo va a estar en una capa gelatinosa donde va a haber células, fibroblastos, vasos linfáticos, vasos capilares, pero que estos capilares van a estar algunos muy superficiales, algunos muy profundos, y los cuales el movimiento de solutos, acuérdense que todos los solutos urémicos vienen de los capilares, van a ser más rápidos si los tenemos más superficiales y van a ser más lentos si los tenemos muy profundos, sobre todo porque tienen que pasar esta base gelatinosa y después tienen que pasar por las células mesoteliales. Ahora, ya teniendo conocimiento de cómo está el proceso de la diálisis, entonces el otro elemento que nos falta es los tipos de catéter de diálisis. A través de los años se han diseñado muchos catéteres de diálisis con el fin de que duren más tiempo, de que los procesos infecciosos sean menores y de que en la cavidad peritoneal se migren menos, porque como tienden a moverse, si el paciente está estreñido, si el paciente tiene diarrea, si el paciente esté muy activo o de acuerdo a cómo lo colocamos, entonces tienden a migrarse. Nosotros el catéter lo queremos en el hueco pélvico, pero a veces si se van hacia el mesogastrio, ahí hay más intestinos, entonces dificultan que funcione. Hasta ahorita no hay ningún catéter mejor que el otro, pero a niveles de mundial utilizamos solamente que es el cola de cochino, con 2 cuffs de dacron, los cuales uno va a estar por encima del músculo de los rectos abdominales y el otro va a estar en el tejido celular subcutáneo. De esta forma van a hacer cicatriz, fibrosis y se van a adherir a la piel y tejido celular del paciente. Y con lo cual pues disminuyen los procesos infecciosos, disminuye que se salgan salidas accidentales y con la cola de cochino se espera que tenga menos migración. En otros hospitales únicamente a lo mejor les dan acceso a los catéteres rectos. Los catéteres rectos, la parte intraabdominal, al igual que la parte que va externa, van a estar de forma recta. Esta cola de cochino va adentro de la cavidad y esta parte recta va adentro de la cavidad, pero los dos tienen 2 cuffs. Este catéter recto tiene un poquito más de posibilidad de migrar, pero al final lo que recomiendan es de que se siga poniendo el que tu centro tenga disponible y en el que tu centro tenga más experiencia.
Hay algunas otras modalidades de catéter, como son estos que vienen su parte terminal o su parte externa al cuerpo viene muy angulado. A estos catéteres le van a llamar en cuello de cisne. Este cuello de cisne va a permitir que haga un ángulo y que nosotros lo tengamos que poner hacia abajo o hacia la parte caudal del paciente. Entonces, el orificio de salida de este catéter de diálisis de preferencia debe ir en relación caudal al eje perpendicular del paciente, ya que si lo ponemos hacia arriba tiene más riesgo de contaminación que si lo ponemos hacia abajo. Hay otros catéteres que solamente van a tener un CUF. Este catéter con un solo CUF lo recomiendan para aquellos casos de lesión renal aguda, donde nosotros suponemos que el catéter vamos a poder retirarlo y pues le va a causar menos dolor al paciente. Los tipos de solución de diálisis que tenemos disponible en nuestro país son los a base de dextrosa, como ya habíamos comentado, con una concentración de dextrosa al 1.25 por cada litro, a 2.5, aquí perdón es 1.5, no es 1.25, 1.5, 2.5 y 4.25. Entonces esta al 1.5 tiene 15 gramos de glucosa por cada litro de solución. Esta va a tener 25 gramos y esta va a tener 42.5 gramos. Entonces es una carga de dextrosa, pues de glucosa muy grande para el paciente. Estas soluciones de diálisis tienen que tener cierta componentes de tal forma que sean lo menor dañino posible a nuestro peritoneo, pero desgraciadamente las mayores que están hechos a base de dextrosa pues tienen un pH muy ácido, entonces por lo tanto pues van a ser más susceptibles de dañar nuestro peritoneo, o sea, su pH va de 5.2. En cambio, hay otros soluciones con dextrosa, pero que tienen otro tampón, que puede ser bicarbonato, incrementa su pH, entonces es menos dañoso al peritoneo, pero como tienen bicarbonato, tendríamos que tener una bolsa de doble compartimento para poder mezclar estas soluciones cuando ya se necesite, porque si tuviera el bicarbonato el producto tuviera bicarbonato desde fábrica, pues correría el riesgo de precipitación, sobre todo cuando se tenga que calentar para infundir al paciente. Otras soluciones de diálisis que existen en el mundo, pero que no tenemos, es la icodextrina. La icodextrina la produce la empresa que se llama Baxter y su tampón va a ser a base de lactato. También va a ser ácida, pero lo conveniente de la icodextrina es que va a ser un polímero de la glucosa. Entonces no va a tener reabsorción, no va a generar dislipidemia y no va a generar productos finales de la glicación avanzada, como lo genera la solución de dextrosa. Otra solución son las de aminoácidos, que también no tenemos disponible, pero que son utilizados para también tratar de nutrir de cierta forma al paciente. Entonces, nuestra solución de diálisis va a contener agua, electrolitos como sodio, cloro, calcio, magnesio. No tienen potasio porque acuérdense que nuestros pacientes tienen hipercalemia. Entonces, de cierta forma, el transporte o la difusión de este potasio va a ser más rápido. El tampón, por lo general, está hecho a base de lactato. Y pues nada más. Entonces, todas estas condiciones que comentamos de nuestra solución de dextrosa que producen productos finales de la glicación avanzada a nivel local en nuestro peritoneo, tienen una hiperosmolaridad, tienen el pH ácido, tienen lactato. Esto va a generar en cierto tiempo daño y fibrosis a nuestro peritoneo. Nuestro catéter puede ser colocado de dos formas. Una es la técnica percutánea, que la hacemos bajo anestesia local, por lo general los nefrólogos, y otro es con la forma quirúrgica. En todas las formas, nosotros vamos a tener un sitio de inserción, un túnel por donde está por debajo de la piel de donde entramos hasta donde sale el catéter, y le vamos a llamar entonces túnel y orificio de salida. Esto va a ser útil ver cómo fue colocado, porque cuando el paciente va a consulta tenemos que revisarle su orificio de salida para detectar infecciones, y si tiene algún dato de tunelitis,
o infección del túnel subcutáneo. Entonces, como les comentaba, esta cola de cochino o el catéter recto debe estar colocado en nuestra fosa ilíaca para que tenga mejor funcionalidad, justo por donde está el espacio entre el recto y la vejiga. Hay menos intestinos, entonces hay mejor posibilidad de funcionamiento. Y estas son las diferentes formas de que podemos tunelizarlo. Y como les decía, tiene que estar en una parte caudal hacia el paciente para que cause menos infección. Este catéter que ven aquí que sale en el tórax es usa un extensor para unir dos catéteres y sobre todo se puede ocupar en pacientes muy obesos. ¿En quiénes podemos darle la diálisis peritoneal? En el paciente que prefiere este tipo de modalidad, que estén activos y que puedan estar realizando sus actividades y llegar en la noche a dializarse. En los ancianos con buen soporte familiar, o sea que sus familiares estén activos en el día y que en la noche lo puedan dializar. En los niños para que puedan asistir a la escuela. Y en pacientes que tengan que salir a trabajar en otra ciudad y que ya lleguen a la casa para conectarse con la cicladora. También es indicado en aquellos pacientes que tengan alguna inestabilidad hemodinámica o algún riesgo de arritmia o enfermedad cardiovascular de alto riesgo, ya sea que tengan una hipertrofia de ventrículo izquierdo, que tengan una cardiopatía dilatada con FEBI muy comprometida, que tengan enfermedad coronaria con angina de pecho o que tengan alguna cardiopatía, pues con datos de falla cardíaca. Estos pacientes les va mejor en diálisis, pero pues habría que hablar con él, pues porque la mayoría evita la diálisis porque implica que él tiene que hacérselo en el domicilio. En cambio, en la hemodiálisis, el paciente va a una unidad hospitalaria, le quita todo el trabajo de autocuidado, entonces por eso es de que prefieren la hemodiálisis. En los que tienen dificultad para un acceso vascular, acuérdense que los catéteres se van a colocar de forma ambulatoria, ya sea la fístula o un catéter tunelizado, un catéter Majorca, entonces va a tener mayor riesgo si el paciente tiene alguna diástasis sanguínea, si es un niño en el cual sus vasitos están muy chiquitos como para estar colocándoles los catéteres, o es un anciano en los cuales también no tiene muchos lugares donde colocar los catéteres por la aterosclerosis que puedan tener también a nivel de vena. O también, por ejemplo, lo que se espera con la hemodiálisis es que los pacientes tengan la fístula arteriovenosa que va en su brazo. Los ancianos, pues en general ya no tienen adecuados vasos a nivel periférico, entonces va a ser menos posible colocarle su fístula. Y en aquellos pacientes en los cuales la anticoagulación no es aconsejable, la hemodiálisis utiliza heparina, entonces los pacientes tienen que estar anticoagulados durante su tratamiento. Por lo tanto, en pacientes diabéticos que tengan propensión a hemorragia vítrea, no estaría tan recomendada. Pacientes con enfermedad arterioembólica o con EVCs hemorrágicos o pacientes que ya tengan antecedente de cualquier tipo de sangrado. Las contraindicaciones de la diálisis peritoneal son aquellos pacientes que no quieren en sí la diálisis, no hay ninguna forma de poder obligarlos. En aquellos en los cuales tengan enfermedad psiquiátrica grave, o sea, no podemos dializar a un paciente que no se deja y que puede causar hasta un daño a su cuidador o a su familiar. Incapacidad para que él solo se dialice o no tiene familiares. Ahorita en estas épocas hay muchos adultos mayores que no tuvieron hijos, que tienen hermanos de mayor edad que el mismo paciente, entonces no hay quien los dialice. Y en la mayoría de las casas hogar o las casas de asistencia no realizan la diálisis. Toxicómanos o en los cuales no van a estar atentos a su tratamiento o que tengan un entorno inestable familiar o, por ejemplo, los vagabundos. También hay complicaciones como procesos intraabdominales o abdominoperitoneales, como una cirugía intestinal de resección extensa, no sé, tuvo un divertículo y le tuvieron que quitar 30 o no sé cuántos centímetros de colon, o pacientes que tuvieron alguna úlcera del duodeno y que tuvieron también que quitarles duodeno o perforación por arma blanca.
hernias no tratables, o sea, son hernias muy grandes en las cuales hay que colocar malla y la misma malla puede generar infecciones junto con el catéter. Ostomías, o sea, son pacientes que tienen ileostomía, colostomía, extrofia vesical, sobre todo en los pacientes niños, infecciones crónicas de la pared abdominal, no sé, que tuvieran psoriasis, que es muy raro que tengan en la panza, pero por así decirlo, que tengan una infección muy crónica agudizada de la piel, enfermedad intestinal, por ejemplo, que tengan divertículos, que tengan CUSI, que tengan Crohn y que estén cursando con episodios de diarrea. Y en aquellos pacientes en los cuales la diálisis peritoneal puede tener un mayor efecto no deseado, o sea, que deteriore su estado de salud, sobre todo porque estamos infundiendo, dijimos, 2 litros de agua, le estamos aumentando la presión intraabdominal. Entonces, en los pacientes que tienen gastroparesia diabética grave, esto puede generarles mayor plenitud y que estén vomitando y que no puedan tolerar la vía oral. Riñones poliquísticos gigantes que tengan, no sé, riñones de 20 centímetros, también quistes en el hígado, tienen una panza como si tuvieran ascitis, pero no tienen ascitis, sino son los quistes, y meterles 2 litros de agua, pues va a ser imposible para que puedan hasta respirar. Enfermedades de columna vertebral que no les deje tener el peso. Acuérdense que al meter peso les va a generar alteración de la dinámica de su columna, le va a generar dolor. Enfermedades pulmonares restrictivas y también el SAO severo. Si ya tiene SAO severo, pues va a respirar mucho menos bien con el líquido de diálisis, aunque sea en la noche o en el día. Obesidad mórbida, que pese, no sé, 140, 150 kilos. Y dislipidemia grave o malnutrición grave. En estos casos podríamos tratar al paciente, mejorarle sus condiciones y posteriormente migrarlos a diálisis, pero iniciaríamos primero con la hemodiálisis. Y en aquellos pacientes en los cuales la diálisis peritoneal va a ser insuficiente, o sea, va a ser un alto riesgo de que no nos quede bien la diálisis o inadecuación, ya que están muy grandulones, que midan, no sé, 1,80 metros y que pesen, no sé, 120 kilos, o en aquellos que de plano no tienen ninguna apego a la dieta. Entonces, nuestros pacientes, como dijimos, van a tener diferentes criterios para incluirlos a diálisis, y en todas las literaturas mundiales nos dice que de acuerdo a lo que el paciente decida. El problema aquí es de que, por ejemplo, en nuestro país, de acuerdo a cada institución donde llegue el paciente, vamos a tener que encaminarlos hacia uno u otro tratamiento. Por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, lo primero que le vamos a ofrecer es diálisis peritoneal, sobre todo porque tiene muchas ventajas y aparte porque para el instituto es un poquito más barato su realización. Nuestro catéter peritoneal debe de tener ciertas características, que es una localización adecuada, que sea cuando lo coloquemos sea fácil y cuando lo retiremos también, que este material sea biocompatible, o sea que no genere reacción, que trate de no colonizarse para disminuir el riesgo de infección, debe de proporcionar flujo rápido sin dolor. Imagínense si causa dolor, pues el paciente va a estar incómodo todo el tiempo, que dure mucho tiempo, o sea que no hay que estarle recambiando cada año, porque cada año habría que abrirle su pancita, que la pared abdominal no genere mayor dificultad, de que no se altere su estética, porque estos pacientes por sí mismos, pues, su facies va a deteriorarse, y por lo general, pues que sea de fácil manejo, ya que muchos de nuestros pacientes van a tener problemas también emocionales por la misma diálisis, y muchos de nuestros pacientes van a tener un grado escolar bajo, entonces tiene que ser fácilmente comprensible tanto el tratamiento como la realización de la diálisis. Nosotros dijimos podemos hacerle la colocación del catéter de forma percutánea por nosotros los nefrólogos que no somos cirujanos, pero si el paciente tiene estas condiciones, como es una cirugía abdominal previa, que tiene una infección abdominal previa, no sé, una peritonitis por por un apéndice,
o que ya tenga adherencias que a lo mejor cuando el cirujano entre las puede hacer lisis de esas adherencias, o que ya haya tenido peritonitis previamente, o que al momento de colocar el catéter le reparemos una hernia umbilical, o que ya el paciente le hayan determinado en un catéter previo que tiene mucho aumento, entonces en esta cirugía podemos quitarle el aumento redundante para que funcione mejor nuestro catéter, porque el paciente no quiere estar al 100% despierto durante el procedimiento, o que de pronto el paciente sea muy obeso y que no logremos abordar o entrar hasta la cavidad peritoneal. Entonces, en esos casos se prefiere la técnica quirúrgica, sobre todo para tratar de evitar los riesgos que son inherentes a estas técnicas. Los riesgos para la colocación percutánea y quirúrgica son las mismas. El sangrado, formación de hematomas, lesiones vasculares y perforación de víscera hueca, sobre todo intestino y vejiga. En cualquiera de las dos modalidades, quirúrgica o percutánea, han ocurrido ambas, o sea, no porque los cirujanos tengan mayor visibilidad, la frecuencia de complicaciones casi es similar. Los tipos de diálisis peritoneal van a ser de dos tipos principales. Una va a ser la diálisis peritoneal continua ambulatoria. En esta nos va a decir que es continua porque pueden ser las 24 horas del día, y ambulatoria porque el paciente está en su casita. Esta diálisis peritoneal continua ambulatoria va a ser la que conocemos como manual, o sea, el paciente cada 4, cada 5, cada 6 horas se va a estar haciendo el procedimiento de diálisis con una bolsa gemela. La bolsa gemela quiere decir que hay una bolsa con líquido y otra bolsa vacía para drenar el líquido cuando ya tengamos que sacarlo después de cierta estancia en cavidad abdominal. Esta de diálisis peritoneal continua ambulatoria manual puede ser con noche seca, o sea que el paciente en la noche no se infunda líquido, o con noche húmeda, que el paciente en la noche sí se tenga que infundir líquido. Esta va a ser manual al 100%, en cambio la diálisis peritoneal automatizada, esta va a ser automatizada por una máquina cicladora. Entonces esta va a ser siempre en la noche y es la DPA. La diálisis peritoneal automatizada puede ser nocturna intermitente, o sea, solamente se va a realizar en la noche, o puede ser cíclica continua, quiere decir que en la noche se va a dializar, pero en el día también va a tener líquido en el abdomen. Y la diálisis centidal va a ser un tipo de DPA en la cual cuando se infunde líquido, se va a infundir los 2 litros, pero cuando se drena el líquido por la máquina va a drenar 1800, siempre le va a dejar en la cavidad peritoneal 200 mililitros. En general, estas dos modalidades son las dos modalidades oficiales a nivel mundial. En nuestro país puede ser que escuchen la diálisis peritoneal intermitente. Esta diálisis peritoneal intermitente nosotros la realizamos en muchos hospitales de forma semanal o de forma cada 4 o 5 días, en lo que el paciente se capacita. O sea, el paciente se va a su casa, no se dializa, lo dializamos nosotros, pero cada 4 o 5 días, porque no tenemos capacidad de tenerlos hospitalizados mucho tiempo. Entonces, la diálisis peritoneal manual, como les decía, vamos a realizarlo cada 4, 5, 6 horas. El paciente se despierta a las 6, se hace su diálisis, se queda en su cavidad el líquido peritoneal durante 6 horas. A las 12 de mediodía se lo va a drenar, que es aquí el pico de caída. Ya que se lo drenó, se va a infundir nuevo líquido, lo cual va a tener en su pancita otras 6 horas más. Entonces, a las 6 de la tarde se vuelve a drenar la cavidad y se vuelve a infundir volumen. A las 22 o 23 horas, el paciente se drena su cavidad y se vuelve a infundir volumen. Esta es la diálisis peritoneal que les comentaba con noche húmeda, pero podemos hacer una diálisis peritoneal solamente con 3 recambios y aquí en la noche no va a infundirse y esta noche va a ser seca. Nosotros a cada uno de los pacientes, de acuerdo a cuánto orinan, a cuánta urea manejan o qué también se alimentan, nosotros podemos decir si lo hacemos con noche húmeda o noche seca. Esta diálisis, como ven, ocupa que el paciente esté en su casa las 24 horas.
Entonces, ese modo de DPCA manual, por lo general, es de pacientes que en su casa trabajan o pacientes que son ancianos y quienes lo puede dializar es una persona que, por ejemplo, se dedique a labores propias del hogar o que ya esté jubilado, por ejemplo. La diálisis peritoneal automatizada, que es con una cicladora, dijimos que puede ser nocturna intermitente. Esta nocturna intermitente quiere decir que en la noche, durante 9 o 10 horas, o menos, 8, 9 o 10 horas, el paciente se va a conectar a una máquina. Nosotros a la máquina le vamos a programar si queremos 3 o 4 o 5 o 6 cambios, y la máquina, mientras el paciente duerme, le va a infundir volumen, se lo va a drenar, le va a infundir volumen, le va a drenar, y en la mañana siguiente, cuando ya termine la cicladora, no le va a infundir volumen, o sea, el paciente todo el día va a estar seco de la cavidad abdominal. La diálisis peritoneal cíclica continua, en esta la máquina cicladora le va a dializar en la noche y cuando ya termine su ciclo, le va a infundir una cantidad de volumen que el paciente va a tener en la cavidad abdominal. Entonces, a esta por eso le vamos a llamar cíclica continua. Ahora podemos hacer una mezcla de las dos, o sea, pacientes que requieren mucha más dosis de diálisis, entonces al mismo tiempo que le vamos a realizar con una cicladora, vamos a hacerle un drenaje manual y le vamos a volver a infundir volumen. Estos son pacientes pues de que requieren más depuración de solutos, por ejemplo que tengan más urea o que tengan más problemas para remover el fósforo. Nosotros aquí también con la cicladora podemos hacer una combinación de soluciones. Podemos utilizar una solución al 1.5, otra solución al 2.5, o podemos poner dos bolsas iguales al 2.5. Entonces esto va a ser de acuerdo a cuánto queramos ultrafiltrar al paciente. La otra diálisis automatizada es la diálisis centidal. La diálisis centidal dijimos que es en la noche y que implica que cuando el paciente se infunde los 2 litros, cuando el paciente se drena por la máquina cicladora, le va a dejar un cierto volumen en la cavidad peritoneal durante todos sus ciclos. Y en el último ciclo, que sería ya antes de desconectarse, la cicladora le va a drenar todo el contenido. Esta forma entidal únicamente la vamos a prescribir a los pacientes que tengan dolor abdominal cuando se drena la cavidad. O sea, si yo me saco 2 litros, me infundo 2 litros y cuando me drena 2 litros me duele, entonces le dejo 200 para que no le duela, sigue el proceso de diálisis y ya posteriormente a lo mejor le causa dolor en el último drenado, pero va a dejar que el paciente duerma de forma adecuada. Entonces, en nuestros hospitales tenemos un grupo de enfermeras que son las enfermeras de DP, las cuales van a estar capacitando al paciente. Todo este procedimiento les van a enseñar desde lavado de manos, cómo conectar adecuadamente para no contaminar adentro del catéter, adentro de la luz y de la luz del catéter, pues. Y estos pacientes pueden hacerse la diálisis ya sea en un sillón, en un reposet o en su cama. También tienen que tener un adecuado lavado de manos, van a saber lavarse las manos igual que cualquier médico, cualquier enfermero, y pues primero van a preparar su material y posteriormente van a manipular su catéter. Y como comentamos, el paciente mientras no se está dializando, por ejemplo, aquí sí realizó su procedimiento, aquí no, aquí ya está trabajando, aquí volvió a hacerse su procedimiento, aquí volvió a trabajar. Entonces, la manual no implica que el paciente tenga que estar acostado o sentado, sino va a ser también laboralmente activo. La automatizada van a proporcionarle una máquina, en este caso es una máquina Baxter, y en la cual, como dijimos, le va a estar realizando los ciclos en la noche. Las complicaciones de la diálisis van a ser de 2 tipos, infecciosas y no infecciosas. Infecciosas van a ser la peritonitis, que va a ser una infección a nivel intraabdominal, la tunelitis, que va a ser a través del túnel subcutáneo, y la infección del orificio de salida. Estas van a ser muy importantes, ya que en un 4% pueden ocasionar la muerte del paciente.
La infección del orificio de salida, por lo general, el diagnóstico es pues revisando el orificio de salida, tenemos que ver si tiene eritema, si hay secreción, si hay dolor, si hay induración y sobre todo la única recomendación cuando colocamos el catéter y en lo que cicatrice bien ese tejido es el uso de ungüentos como es la mupirocina y gentamicina, los cuales se pueden estar aplicando de forma profiláctica para disminuir este riesgo de infección. Esta es una tabla de Twardowski en la cual él nos recomienda qué cosas debemos revisar para saber si es una inflamación aguda, para saber si es una inflamación crónica, para saber si es un orificio equívoco, quiere decir que está cicatrizando mal, que siempre está generando costra. Si es un orificio en buen estado, quiere decir que epitelizó bien, o un orificio perfecto que casi no se nota ningún dato de infección y aparte se epitelizó bien. Un orificio traumático que siempre tiene sangradito, que genera costra y que hay un aspecto del orificio pues mal. Estos puntajes de Twardowski por lo general se realizaron con la evaluación de los orificios de salida con los niños. Entonces este orificio podría ser un orificio perfecto, es un orificio que epitelizó bien, no hay ningún dato de induración, de eritema o los signos clásicos de la inflamación, induración, eritema, aumento de la temperatura y presencia de secreción. También tenemos otros orificios con formación de granuloma y en la cual la secreción puede ser visible, pero no de forma aguda, entonces podría ser una inflamación crónica. Entonces, todos estos orificios tenemos que estar valorando para que el paciente pues tenga menor riesgo de infección. En este caso, a este paciente se le salió el CUF externo, no granuló aquí en el tejido celular subcutáneo, no pasa nada porque afortunadamente los catéteres tienen 2 CUFs, pero si molesta mucho a la piel del paciente hay que rasurarlo, o sea, hay que quitar todo este cojinete que tiene ahí. Dijimos que podemos ver infecciones del orificio o infecciones del túnel del catéter y en algunos casos, pues, infecciones de la misma herida quirúrgica junto con infección del catéter. Peritonitis. La peritonitis, hay varios criterios para decir que un paciente tiene peritonitis. Es un paciente que tiene líquido turbio, puede tener dolor abdominal o no, o nada más referir que tiene líquido turbio. Fiebre, que se da si acaso en un 10% de los pacientes. Este cuadro puede preceder a que el paciente tenga constipación o diarrea. Y nosotros, cuando el paciente nos refiere todo esto, oiga, mi líquido salió turbio o tengo dolor abdominal o mi diálisis no está funcionando porque tiene mucha fibrina o tuve fiebre y aparte me dolió la panza o tengo diarrea y mi líquido sale turbio, o sea, es una mezcla de síntomas. Tenemos que hacerle a este líquido peritoneal 2 muestras, 2 procesos de muestras. Una, verificar cuántas células tiene este efluente. Esto es realizarle un citológico de este líquido de diálisis. Esto no lo hace el laboratorio, no lo hace el servicio de anatomía patológica. El laboratorista nos va a comentar qué celularidad tiene y de qué predominio son estas células, si son polimorfos o si son mononucleares. Por lo general vamos a hacer el diagnóstico con la clínica y si el líquido por lo menos tiene 100 células por milímetro cúbico de líquido de células, perdón. O que este paciente tenga por lo menos también el 50% de estas células sean polimorfonucleares. Ahora, si ustedes ven un líquido turbio de esta magnitud y el laboratorio reporta 30 células, o sea, no por eso no tiene peritonitis, o sea, sí tiene peritonitis porque ahí clínicamente tiene peritonitis. De estos cuadros, un 60-70% va a ser ocasionados por gram positivos, un 15-25% por gram negativo y solamente se permita que el 15% tengan cultivo negativo. Este cultivo negativo puede ser porque las bacterias no crecieron en el medio adecuado, porque se hizo mal la toma de la muestra. Si nosotros tuviéramos más de este porcentaje con cultivos negativos, tendríamos que hablar con los laboratoristas y ver con qué técnica estamos realizando esta toma de cultivo
ya que no deben de salir tantos negativos. Y solamente del 2 al 3% pueden ser ocasionados por un hongo. De estas, las rutas de infección de los pacientes que están en diálisis van a ser intraluminales, o sea que haya una contaminación adentro del lumen del catéter, periluminales, que esto va a ser predispuesta por una infección del orificio de salida, o sea, va a ser a través de su superficie del catéter. Transmurales quiere decir que a través del intestino, ya sea por una constipación o una diarrea, las bacterias atravesaron esta pared intestinal y se fueron al líquido de diálisis. Hematógena, que es más raro, es casi por lo general no pasa. Y transvaginal, sobre todo porque algunas mujeres podemos tener defectos en este nivel. De las bacterias dijimos que las más frecuentes eran los gram positivos, y dentro de estos son las que colonizan la piel, como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, y sobre todo hay que tener miedo al estafilococo dorado, que es el aureus. El estafilococo aureus nos puede generar pérdida de cavidad porque tienden a generar abscesos. De los gram negativos, la mayoría son coliformes o enterobacterias, como por ejemplo Escherichia coli, Enterobacter faecium, Enterobacter cloacae. También puede ser por algunas Klebsielas, Pseudomonas, y mucho más raras las Mycobacterium tuberculosis. Y dijimos que un porcentaje bajo pueden ser cándidas en todos sus aspectos, Candida albicans, Candida glabrata. Ahora, para cuando nosotros sospechemos de una peritonitis, antes de que nos salga el cultivo, pues tenemos que darle un tratamiento antibiótico. Este tratamiento antibiótico tenemos que hacerlo uno combinado, tratando de atacar los gram positivos y los gram negativos, y también de cierta forma dar un tratamiento anti-pseudomona. Tenemos, por ejemplo, un esquema a base de cefazolina y vancomicina, o podemos utilizar ceftazidima más gentamicina o tobramicina. ¿Cuál es el problema con la tobramicina y la gentamicina? Que son ototóxicos. Entonces, sí, siempre tenemos que tener cuidado y que sea un antibiótico, digamos, de último recurso, solamente que el paciente fuera muy alérgico, pero por lo general, nosotros en nuestro hospital utilizamos el esquema de ceftazidima que tenemos disponible junto con la vancomicina, que sería un esquema adecuado. Los antibióticos de preferencia deberían de ser administrados en forma intraperitoneal, ya que la infección es local. Pero si nuestro paciente no entiende cómo aplicarse el antibiótico de forma intraperitoneal, pues podemos realizarlo de forma intravenosa. Entonces, si es intraperitoneal, tendríamos que irnos al cuadro para ver qué dosis le toca. Por ejemplo, los carbapenémicos, estos carbapenémicos se ajustan a la función renal. Por lo general, un paciente que está en CADIGO 5 o que está en estadio 5 en diálisis o hemodiálisis, el meropenem le toca 500 miligramos intravenoso. Si es intravenoso, le toca 500, pero si es intraperitoneal, le toca que le administremos 1 gramo completo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que revisar qué dosis le toca, pues para estar seguros. Estas peritonitis vamos a tener cierta terminología, que es la peritonitis recurrente. Va a ser un episodio que va a ocurrir dentro de las 4 semanas de que ya terminamos un esquema de tratamiento de un episodio previo, pero el microorganismo que está ocasionando esta peritonitis va a ser diferente. Peritonitis recidivante es el microorganismo en el cual el paciente tiene la peritonitis, es el mismo que el episodio previo dentro de las 4 semanas de que el paciente terminó el tratamiento, o que de pronto este segundo episodio sea con un cultivo negativo o cultivo estéril. El peritonitis de repetición es la peritonitis que después de las 4 semanas que ya se acabó el tratamiento, le da peritonitis a nuestro paciente con un mismo microorganismo.
Y peritonitis refractaria es aquel paciente que ya lleva 5 días de tratamiento antibiótico, pero el tratamiento ya está dirigido contra esa bacteria y que no hay una respuesta. Por ejemplo, le di a mi paciente vancomyceta, al 5.º día me dijeron que era una E. coli, le cambié el antibiótico por meropenem y después de 5 días no hay mejoría de líquido, esa es una peritonitis refractaria. Tiene que ser con una dosis adecuada y dirigido con un antibiótico adecuado. La peritonitis que se relaciona al catéter son aquellos pacientes en los cuales tuvieron una tunelitis o tienen una infección del orificio de salida con el mismo germen con el cual tienen la peritonitis. Por ejemplo, tienen secreción, le tomamos cultivo, tiene Staph aureus, y cuando vemos el líquido está turbio, le tomamos cultivo y tiene Staph aureus. Entonces, esta es una peritonitis que se relaciona al mismo catéter. Nosotros tenemos que conocer también a quiénes le vamos a quitar el catéter en los pacientes que estén cursando con una peritonitis. En aquellos en los cuales no hubo respuesta adecuada al antibiótico, que es una peritonitis refractaria después de 5 días de tratamiento, peritonitis recidivante, en los cuales aquellos coincide una peritonitis con infección del túnel o orificio de salida, peritonitis por hongos, aunque no le hayamos iniciado el tratamiento, tiene que ser retiro. También en las peritonitis repetidas, en las peritonitis por micobacterias o en las peritonitis que son múltiples, o sea que tengan más de un microorganismo entérico. Hay que retirarles pues el catéter. Ahora, para nosotros determinar cómo funciona la membrana peritoneal de nuestro paciente, tenemos algo que se llama prueba de equilibrio peritoneal, en la cual en esta prueba tenemos que recoger líquido de diálisis de nuestro paciente mientras se está dializando en un medio hospitalario durante 4 horas. Vamos a estarle dializando en 4 horas y estarle sacando el líquido de diálisis a las 2 horas y a las 4 horas. Este líquido de diálisis se le va a sacar por una técnica estéril, tomamos nuestra muestra y después se lo volvemos a infundir. A las 2 horas de este paciente le tomamos una muestra sanguínea y hacemos una correlación creatinina en el dializado con el plasma. Y nosotros, en base a este cociente dializado plasma y al cociente de la glucosa, vamos a determinar estos tipos de transporte peritoneal. Los tipos de transporte peritoneal van a ser altos, bajos y promedio alto y promedio bajo. Los que normalmente van a estar en un tratamiento de diálisis son los promedio alto y bajo, o sea, cualquier promedio alto o bajo van a estar en diálisis. Los altos, y esto nos indica en los altos transportadores, de que tienen un movimiento de solutos en forma adecuada, o sea, todos sus niveles de urea, creatinina y demás van a estar muy bien dializados. Pero cuando querramos extraerle líquido, esto va a estar muy bajo. O sea, hay una difusión buena de solutos. La glucosa también se reabsorbe bien a través de la membrana peritoneal, o sea, el paciente va a ganar glucosa, pero como se pierde el efecto osmótico de la glucosa en el líquido peritoneal, cuando nosotros queremos ultrafiltrar, va a ser muy baja posibilidad. El promedio alto y el promedio bajo, dijimos que estos van a tener una adecuada ultrafiltración y van a tener también una adecuada aclaramiento de solutos. El peritoneo con transporte peritoneal bajo, su depuración de solutos va a ser muy bajo. O sea, por más que queramos sacarle toxinas a este paciente, no vamos a poder. Siempre van a tener 180 de urea, fósforo de 10, potasio de 6. O sea, parece que ese peritoneo no hay forma de depurar solutos. Pero como también la glucosa dijimos que es un soluto, no se va a reabsorber, el gradiente osmótico va a estar muy conservado, entonces el volumen de drenado va a ser muy alto. Entonces son pacientes que van a estar urémicos, pero que hacen una adecuada ultrafiltración. En cambio, los transportadores altos van a ser pacientes que van a tener
un alto aclaramiento de solutos, pero van a tener un problema de ultrafiltración, van a estar muy sobrecargados. Todas estas formas de cómo funciona el peritoneo, nosotros lo podemos realizar al mes de que el paciente ya se está haciendo su diálisis peritoneal, pero también nosotros lo podemos realizar cuando veamos que el paciente cambia. O sea, hace un año estuvo con la misma prescripción de diálisis, estaba bien, pero ahora se empezó a hinchar. Entonces tengo que revisar si su peritoneo tuvo alguna modificación. Nosotros hacemos el cociente que les había comentado y vamos a medir también la diferencial entre la glucosa en el dializado en el tiempo 2 y en el tiempo 4 en relación a la glucosa existente en el dializado en el tiempo 0. Esta nos vamos a llevar los resultados a esta gráfica y vamos a determinar si es bajo, promedio alto, bajo o es alto. Y también en relación a la creatinina, dializado plasma, vamos a hacer esta misma medición en ese paciente y vamos a determinar qué tipo de transporte es. Esto nos va a servir pues para hacer una adecuación en nuestro tratamiento de diálisis. No sé si quieran que les siga o ya, porque está muy extenso mi tema. Pues, ¿cómo cuánto le falta, doctora? Uy, un montón, porque nos falta hemo todavía. Bueno, sigo hablando en lo que se ponen de acuerdo. O sea, no me voy a tardar otra hora ahorita, pues. Bueno, las complicaciones no infecciosas van a ser aquellos cambios que podemos tener nosotros cuando ya se realice el tratamiento de la diálisis. Una de ellas va a ser la falla de ultrafiltración y otra que por los procesos que ya dijimos del contacto con la glucosa, el pH de la misma solución de diálisis, los procesos repetidos de peritonitis, nos puedan ocasionar al paciente una esclerosis peritoneal encapsulante. Esto, pues como dijimos, van a ser cambios propios al tratamiento y por los procesos de que implica estar en el tratamiento y a lo largo de los años. Vamos a tener la falla de ultrafiltración. Siempre tenemos que descartar que el catéter esté bien colocado, que no haya fugas a otro nivel. Hay pacientes que de pronto tienen muy permeable los linfáticos que van hacia el tórax y les pueden generar hidrotórax, o pacientes que tengan de pronto hernias y que de pronto el líquido se le fugue a la hernia, o pacientes que están recién operados y que el líquido se les salga por la herida, ¿no? Siempre entonces hay que descartar que nos tenga una fuga. Y nosotros, de acuerdo el tipo de peritoneo y a un estudio que se llama prueba de ultrafiltración, en la cual le vamos a infundir al paciente una solución al 4.25, que es la solución de dextrosa con más alta concentración. Después de 4 horas que lo dejemos en cavidad, el paciente, cuando drenemos este líquido, tiene que drenar más de 400 mililitros de excedente de ultrafiltrado. Si este ultrafiltrado es menor, a esto le vamos a llamar fallo de ultrafiltración. Estos fallos de ultrafiltración, de acuerdo a cómo nosotros lo valoremos, lo vamos a dividir en tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces son pacientes que a pesar de una buena prescripción siempre van a estar muy hinchados y va a ser imposible sacarles adecuado volumen. La esclerosis peritoneal encapsulante, pues van a ser cambios en la membrana peritoneal que va a tener mucha relación con el tiempo en diálisis de nuestros pacientes, que va a generar estos cambios al uso de estas soluciones que dijimos que a pesar de que son compatibles, son bioincompatibles porque no son en una forma fisiológica. A los episodios de peritonitis, así de pronto hubo un hemoperitoneo por cualquier causa durante la colocación del catéter, al uso de algunos medicamentos o de pronto a cierta predisposición genética.
Otras complicaciones son las complicaciones mecánicas, como son la formación de hernias. Aumentamos la presión intraabdominal, entonces podemos generar hernias, ya sea a nivel umbilical, hernias de pared, hernias a nivel inguinal, y que nos pueden condicionar, pues, edema de los genitales, sobre todo en los hombres. Complicaciones respiratorias, como dijimos, si está muy gordito el paciente, si tiene SAOS, podemos condicionarle mayor neumopatía restrictiva. Hidrotórax, que el líquido peritoneal se le vaya a la cavidad torácica. Esto vamos a diagnosticarlo haciéndole una punción y determinando una alta concentración de glucosa en relación con el plasma en ese líquido que nosotros mandemos estudiar. Hay una alteración de la columna, entonces les va a generar dolor de espalda. Hay otras complicaciones como son las metabólicas, que ya habíamos comentado, por la absorción de la glucosa, que puede ocurrir en un 60-80%. Dislipidemia, el paciente va a perder proteínas a través del líquido de diálisis. Dijimos que por los poros grandes podemos perder hasta 0.5 gramos por litro de cada bolsa de diálisis, o sea, como 1 gramo por cada recambio. Y también podemos tener una pérdida de aminoácidos hasta 2 a 3 gramos al día. Si el paciente está muy hipervolémico, podemos generarle hiponatremia. Si el paciente está muy deshidratado, podemos generarle hipernatremia. Y si de pronto nuestro peritoneo es de muy alto transporte, podemos generarle hipocalemia. Las complicaciones por colocar el catéter peritoneal, habíamos dicho que pueden ser sangrado, lo más peligroso son perforación de víscera y pues en sí la formación de hernias de forma crónica, infecciones, y esta es la forma en que nuestro catéter debe de estar colocado en el hueco pélvico para que tenga una mejor función. Si el catéter está migrado, puede ser que funcione menos y que el paciente ya no tenga que, ya no quiera seguir con el tratamiento. Para nosotros definir diálisis adecuada, vamos a hacerlo de forma clínica y también podemos hacerlo en forma midiendo algo que se llama el KTV. La diálisis adecuada va a ser la dosis de diálisis que nosotros prescribimos al paciente, en el cual este paciente esté asintomático, esté activo, o sea, siga con sus labores normales y también tenga corregido hasta cierto punto sus alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas por las cuales iniciamos el tratamiento, ya que fueron secundarias a que perdió la función renal. Entonces, el paciente, cada que va a consulta, tenemos que hacerle un control de la anemia, ver que esté en equilibrio ácido-base, control del fósforo, del calcio, del hiperparatiroidismo secundario, también ver su estado nutricional, siempre preservar la función renal, ver que esté adecuadamente controlada de la presión. Si es diabético, igual controlar la glucosa, que tenga un adecuado balance de líquidos, o sea, que no esté hipervolémico ni que tampoco esté deshidratado. Y lo podemos hacer de forma medible con el KTV peritoneal. El KTV peritoneal es un aclaramiento de urea en relación al volumen de distribución de la misma urea por cada persona en un determinado tiempo. Este KTV peritoneal se recomienda de 1.7 por semana. KTV se hicieron muchos estudios en los cuales algunos les llegaron a tener con KTV de 1.7, en otros les aumentaron un KTV de 2, o sea, más diálisis todavía, y en los cuales vieron que no había ningún beneficio, entonces por eso se quedó con 1.7. Todos estos objetivos de adecuar la diálisis, pues, es para que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Sale? Y pues lo hacemos recolectando el agua de la diálisis de todo un día de nuestro paciente. El paciente va a mezclar esas bolsas y las va a llevar al hospital y nosotros hacemos el cálculo. Entonces, en sí, pues toda la evaluación de nuestro paciente se trata de hacer de forma integral. Por eso es de que casi siempre, por lo general, en las consultas de nefro, pues tenemos que estar viendo tanto al paciente como sus cuadernos donde él se checa y se hace la diálisis y también sus laboratorios, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vemos lo demás?
No lo sé, doctora. Ándale, porque va a venir en el examen. Digo, eso me preocupa. ¿No han quedado de acuerdo? Ya se durmieron todos. No, todavía no nos ponemos de acuerdo, doctora. Entonces sigo hablando en lo que ya, a lo mejor ya termina. ¿Podría ser el día de mañana, doctora? Sí, nada más que mañana se acuerdan que... Ah, no, pero le decimos al ¿cómo se llama? Al Bautista que lo recorre. Porque no, dijimos que lo de Bautista no va a salir en el examen, ¿no? Sí, doctora. Sí. Y así es. Sí, doctora. Ya nada más me falta emo, y lo de trasplante, pero ya es rápido. ¿Sí me entendieron lo de la difusión? Para no repetirla mañana. Sí, doctora. Bueno, Sí. sale, pues nos vemos mañana. Pero avísenle al doctor, ¿no? Por fax. Sí. Sí, doc. Hasta mañana. Adiós. Bonita noche. Mañana, doctora. Adiós.